Estamos de vuelta para contarles que distintas reacciones ha generado la decisión de la productora Lotus, que decidió no realizar el festival Lollapalooza en el Parque O'Higgins. Estamos a esta hora con el editor de Culto de La Tercera, Claudio Vergara, que ya nos acompaña para saber todas las implicancias que tiene una decisión como esta. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Hola, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Claudio, ¿qué repercusiones puede tener esto para la producción de eventos musicales en nuestro país? Porque hay sectores que han señalado que se convierte en una mala señal, ¿no es cierto?, haber tenido toda esta controversia sobre la utilización del Parque O'Higgins. Por supuesto, en la industria de conciertos es un ruido bastante extraño y bastante difuso, porque lo torna una incertidumbre, un interrogante en torno a qué va a pasar con los conciertos en varios factores. Primero, estábamos acostumbrados a que en Chile los conciertos se desarrollaran de manera bastante fluida y bastante normal en los últimos 30 años aproximadamente. Y esto genera un interrogante en torno al festival que mejor se realizaba. Lollapalooza no solamente era un evento bien organizado en términos de lo que traía, del menú musical, de los artistas, sino que también bastante bien hecho en términos de la administración, en términos de lo que ofrecía en cuanto al funcionamiento, etcétera. Por tanto, que el evento que mejor funcionaba, el evento que más gente congregaba, 240.000 personas en 3 días durante marzo en el Parque O'Higgins, no se haga o esté en peligro de hacerse o se tenga que mover a un lugar, genera un interrogante con respecto a otros eventos que podrían hacerse en otros parques, podrían hacerse en otros espacios urbanos. A lo mejor esto va a establecer un precedente de posiblemente otras autoridades municipales u otros organismos vecinales que quieren quizás tener algún grado de injerencia en si estos eventos pueden realizarse o no. Lo que me parece que abre un debate que puede ser interesante, pero también puede ser bastante complejo en el sentido de que puede tener repercusiones como estas, que los eventos terminen mudándose a otros lugares o no se terminen haciendo, lo que sería bastante perjudicial para los conciertos, para los músicos chilenos y para todo el circuito cultural que ello conlleva. ¿Y se sabe por qué la productora no esperó el resultado de la consulta ciudadana que se había planteado por parte del municipio? La razón que uno puede de alguna manera especular es los plazos. El Lollapalooza es un evento que se monta y se empieza a desarrollar con mucha anticipación y quedan 4 meses para el Lollapalooza Chile del 2022, del 18, 19 y 20 de marzo. Por tanto, no podían seguir esperando los plazos de la municipalidad. La municipalidad no había dado el plazo de la votación popular, claro, que definiría el destino en el Parque O'Higgins del festival. Todavía le estaban pidiendo a Lotus una serie de documentos y una planificación y una propuesta en torno a lo que iba a ser esto Lollapalooza. Por tanto, no podían seguir esperando en base a los tiempos de Lollapalooza, y porque ya la productora tiene que tener un plan B, ya está manejando probablemente la posibilidad de trasladarlo a otro lugar, y en todo ese movimiento tienen que tener un tiempo más o menos prudente de 4 meses. Piensa que Lollapalooza es una franquicia que viene de Estados Unidos, y en caso que se apruebe otro lugar para realizarlo acá en Santiago, tiene que venir un equipo técnico de Estados Unidos para realmente ver si es viable, si es factible desde el punto de vista técnico, artístico, etcétera, montar los 7 escenarios propios de Lollapalooza, hacer algo en otro recinto distinto al Parque O'Higgins. Es un entramado, la verdad, bastante largo que no permitía esta espera, y este gallito que finalmente se dio entre Lotus y la municipalidad, también yo creo que Lotus quería un poco adelantarse y no quería ser sometido quizá a un escrutinio que podía ser bastante difuso, bastante complejo, finalmente, el depender de la voluntad de un grupo de vecinos de si se hace o no se hace Lollapalooza. ¿Qué posibilidades hay de que se haga Lollapalooza en otro lugar? Porque pensando además en algún lugar abierto con las mismas características del Parque O'Higgins, es bien difícil. El parque intercomunal aparece como la única opción de un lugar tan masivo, ¿no? Es difícil porque Lollapalooza no solamente es masivo, sino que tiene una configuración bastante especial. Son 7 escenarios que están funcionando casi a la par, por tanto los escenarios no se pueden boicotear entre uno y otro en cuanto a sonido, no se pueden ir pisando en cuanto a sonido. Tiene escenarios como el Kidzapalooza, que es más familiar, que tiene que tener más pasto, más áreas verdes. Entonces no es solamente un festival que tú lo puedas levantar en cualquier parque, así como así. Es bastante complejo. Hay lugares en Santiago que se pueden prestar para eso, no son tantos. En un estadio sería imposible montarlo en Lollapalooza, pero por ejemplo existe el espacio bicentenario de Cerrillos,
donde estaba el ex aeródromo, donde funcionó el ex aeródromo durante muchísimo tiempo, muchas décadas, que se ha ocupado para otros festivales, que es un lugar con áreas verdes, es un lugar que tiene ciertos galpones, donde uno puede a lo mejor suponer que se pueden montar escenarios más bajo techo, más vinculados a lo mejor a la electrónica, a otro tipo de género, y un lugar que está siendo mirado con ciertos ojos un poco más entusiasta de parte de la producción para poder utilizarse. Otros son el espacio Broadway, que se ha ocupado para otros festivales, otros son el mismo Club Hípico, que queda también bastante cerca ahí del Parque O'Higgins. Bueno, también mencionabas también el Parque Padre Hurtado también, pero me parece que son difíciles, todos tienen características que, si uno piensa en el Club Hípico, es un lugar sin tanta área verde, con un terreno bastante difícil, bastante engorroso, donde se hicieron festivales y se hicieron conciertos no con tan buenos resultados en términos de comodidad para el consumidor finalmente. Por tanto, difícil. Yo, si me la tuviera que jugar por alguno, me gustaría que fuera el espacio Bicentenario de Cerrillos, porque un lugar, además que tiene el metro, la línea 6, un lugar relativamente nuevo, creo que se acomoda a este aspecto urbano que tiene Lollapalooza, que no es un festival que se haga en un campo lejano, sino que se hace en la mitad de la ciudad, y a eso responde un poco su desarrollo. Así que veamos qué pasa, pero naturalmente están muy contra el tiempo los organizadores, y en base a eso yo creo que la elección va a ser bastante difícil. Y tendría que ser necesariamente un lugar donde no vaya a pasar lo mismo que acá en la comuna de Santiago, porque también otros municipios pudieran cuestionar o someter a una votación popular también la posibilidad de realizar los conciertos, ¿no? Que a lo mejor claro, es una alternativa en la que quiere participar la gente, sobre todo cuando tiene, por ejemplo, si que pensamos en el Parque Padre Hurtado, yo le decía intercomunal, porque antes se llamaba así, pero ya los cambios de nombre... Lo entendimos. Sí. A mí no me funcionan mucho los cambios de nombre, cuesta acostumbrarse, pero en el Parque Padre Hurtado tiene mucha población en su entorno, muchos sectores residenciales, entonces uno también podría pensar Exacto. que ese sector residencial le gustaría participar de una decisión como esa, por ejemplo. Claro, lo que comentábamos al principio, esto establece un precedente de cómo otras organizaciones vecinales o personas más comunes y corrientes pueden decir por qué ese Lollapalooza no se hizo en el Parque O'Higgins por molestar a los vecinos que vivían en los sectores aledaños, por qué tiene que moverse a otro sector donde también me va a molestar a mí. Entonces, ¿dónde vivo yo? Se abre claro. una discusión. Claro, se abre una discusión que a mí me parece bastante interesante, me parece que incluso es necesario que las productoras también probablemente cuiden los entornos en los cuales ocupan y montan escenarios gigantes, eso es innegable, también tiene que haber ahí un cuidado y un trato hacia los vecinos que tiene que ser diferente, está ocupando un lugar no solamente 3 o 4 días, sino que también muchas semanas donde se montan escenarios, se hacen pruebas de sonido, eso es innegable. Ahora, que esto ojalá no precipite que los eventos no se hagan, que ya me parecería que sería una consecuencia muy nefasta de esta clase de debate que me parece que un poquito más sano el debate previo a ocupar estos espacios. ¿Y qué puede haber generado un roce como esto? Las condiciones en las que, por ejemplo, se mencionaba las condiciones en las que quedaba el parque, después el Parque O'Higgins, pero ¿hay algún grado de descuido que tú hubieras notado, por ejemplo, en la producción y que haya generado un roce de este tipo? Mira, yo creo que todo parte también de de un informe de la Contraloría, que derechamente ese informe, según se le hace llegar a las concejalas que estaban oponiéndose en la Municipalidad de Santiago a hacer Lollapalooza, detectaba una serie de deterioro y detectaba una serie de circunstancias en las que había quedado el Parque O'Higgins después del festival del año 2019, que fue el último año en el que se hizo. Claro. Al menos desde mi experiencia, yo he cubierto Lollapalooza todos los años, he estado en el Parque O'Higgins después del festival. Me parece que el parque no quedaba primero en condiciones tan deleznables como la que se han deslizado, y me parece que no es solo culpa de Lollapalooza que finalmente el parque puede a lo mejor tener ciertas características que uno le pueda reprochar. Me parece que durante todo el año el parque, y estoy hablando meramente como alguien que asiste al parque, me parece que el parque durante gran parte del año sufre consecuencias también de otra clase de eventos, como las propias fondas del 18 de septiembre, sí. Del propio trajín de un parque urbano. Por tanto, me parece que Lollapalooza no era lo único. Probablemente había que tener esta conversación, probablemente había que llegar a ciertos acuerdos. Quizás había algunas cosas que mejorar en torno al parque, con lo que tiene que ver con el cuidado de las aves, de ciertas áreas del parque, etcétera. Pero me parece que la consecuencia es bastante lamentable para todos. Y lo que genera esto es, claro, esta diferencia por cómo quedaba el parque. Y también ahí después se empieza a entrar en una suerte de bola de nieve, donde ya es más difícil llegar a un acuerdo, donde se establece esta votación popular, donde también empiezan a correr quizá otra clase de factores. Recordemos que es una nueva administración municipal
municipal también, donde a lo mejor quiere imponer sus lineamientos, y ahí empiezan a involucrarse otra serie de factores y de matices que, bueno, determinaron que Lollapalooza no se hiciera al menos por este año en el Parque O'Higgins, y es muy difícil que con esta administración nueva pueda volver al lugar donde se hace desde 2011, desde su debut en Santiago. ¿Y hay alguna antecedente de que haya ocurrido lo mismo con la organización de Lollapalooza en otro lugar de Latinoamérica o en Estados Unidos, por ejemplo? No, Lollapalooza es un evento y es una franquicia que siempre trabaja bastante a la par con las autoridades ciudadanas. Ellos tienen claro que Lollapalooza es una marca de una repercusión mundial, por lo tanto tiene que trabajar bastante a la par de lo que son los organismos municipales, la alcaldía. Hay muchas fotografías de sus propios organizadores, del mentor de este evento, que es Perry Farrell, que es un músico de la escena alternativa de los 90 en Estados Unidos, bastante importante, trabajando a la par. Por tanto, siempre se trata de involucrar a la ciudadanía y de dar a entender que es un evento que le hace bien en distintos factores a la ciudadanía, no solamente desde el punto de vista artístico, anímico, si tú quieres, sino que también desde un punto de vista bastante concreto y bastante más que puede generar mayor interés en cualquier tipo de administración municipal que el punto de vista financiero. Lollapalooza ha generado un movimiento de aproximadamente, según se calcula, entre 400 y 1.000 millones de pesos, los ingresos que generaba cada año a la municipalidad de Santiago, que hoy se van a dejar de percibir al no hacerse en 2022 Lollapalooza. Generaba también un flujo turístico bastante amplio, el 10% aproximadamente de la gente que participaba en Lollapalooza hasta el año 2018 era de otros países de Sudamérica, un 30% venía de regiones, por tanto también generaba un movimiento en cuanto a la alimentación, en cuanto a los traslados, a la capacidad hotelera. Entonces Lollapalooza se intenta aliar con lo que son las alcaldías, lo que son las jefaturas ciudadanas en cada una de las ciudades donde aterriza, y no había antecedentes, al contrario, más allá de algunas suspensiones por otro tipo de factores. En Buenos Aires y en Sao Paulo, que son las ediciones hermanas de Santiago, ya está todo anunciado. Se anunció incluso el cartel de artistas, los que van a tocar, se pusieron ya a la venta la entrada, incluso tomando en cuenta que en lugares como Buenos Aires se hacen en sitios bastante más lejanos de la ciudad. En Buenos Aires se hace en el hipódromo de San Isidro, que es un lugar muy lejano del centro de Buenos Aires, no demasiado cómodo, de muy difícil de llegar, pero pese a todo se intenta sacar adelante porque se sabe que es un círculo virtuoso de hacerse Lollapalooza. Las ganancias, sobre todo financieras, son bastante evidentes en ese fin de semana, y bueno, Lollapalooza, por tanto, trata de tener ese cuidado que acá en Santiago entró en este conflicto que ya todos conocemos. Sí, pues un conflicto inédito para la organización de Lollapalooza desde que se realiza aquí en nuestro país, así que vamos a seguir muy pendientes de dónde se va a realizar, en definitiva, en qué espacio este festival tan esperado de música. Claudio Vergara, te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta tarde. Que tengas un buen sábado. Chao. Estén bien, igualmente, gracias.